El 15 de abril de 1452, en la aldea de Anciano, cerca de Vinci, Toscana, nació Leonardo di Serpiero da Vinci. Era hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario respetado, y Caterina di Meo Lippi, una campesina humilde, de origen sencillo. Este detalle marcó profundamente su destino, pues al no ser considerado heredero legítimo, Leonardo no podía acceder a ciertos privilegios sociales, pero también le permitió una libertad intelectual que otros no tenían. Creció en un entorno natural impresionante: colinas verdes, ríos, olivares y viñedos. Leonardo pasaba horas observando el movimiento del agua, el vuelo de las aves, la estructura de las plantas y la forma de las rocas. Su primer maestro fue la naturaleza. En uno de sus cuadernos escribiría décadas más tarde: el que verdaderamente sabe, comienza por observar. Su abuelo Antonio lo ayudó a aprender lectura y escritura, pero Leonardo era zurdo y tenía una forma muy peculiar de trazar las letras. Desde muy joven desarrolló su famosa escritura especular, una técnica en la que escribía de derecha a izquierda, de modo que solo podía leerse usando un espejo. Algunos creen que lo hacía para proteger sus ideas, otros que simplemente le resultaba natural por su lateralidad. Uno de los recuerdos más citados de su infancia es el episodio del halcón. Según sus propias notas, mientras estaba en la cuna, un ave descendió y le rozó los labios con las plumas de la cola. Leonardo interpretó aquello como un signo del destino. Siempre buscaría entender el misterio del vuelo y la libertad de las criaturas del cielo. A los 12 años, su padre comenzó a notar su habilidad para el dibujo. Leonardo copiaba hojas, flores y animales con un realismo sorprendente. Fue entonces cuando Piero decidió llevarlo a Florencia para presentarlo ante uno de los mejores artistas de la época. Sin saberlo, estaba empujando a su hijo hacia el camino que lo convertiría en uno de los hombres más extraordinarios de la historia. En 1464, Leonardo ingresó al taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más célebres del Renacimiento florentino. Allí no solo aprendió pintura, sino también escultura, fundición de metales, arquitectura, música, matemáticas, anatomía e ingeniería. Verrocchio formaba a sus aprendices para que fueran creadores universales, no simples pintores. La metodología del taller era intensa. Los aprendices aprendían a fabricar pinceles, preparar lienzos, mezclar pigmentos y modelar arcilla antes de siquiera tocar un pincel. Leonardo se destacó rápidamente, sobre todo por su obsesión con la luz, la perspectiva y el movimiento. En este período comenzó su costumbre de diseccionar animales para comprender la anatomía interna, algo que muchos consideraban escandaloso. Su curiosidad lo llevó incluso a abrir cadáveres humanos en secreto, un acto prohibido por la Iglesia. Sus dibujos anatómicos de esta etapa siguen siendo considerados los más precisos de la historia, con detalles que médicos del siglo XXI aún admiran. Uno de los momentos clave llegó en 1475, cuando Verrocchio le encargó pintar uno de los ángeles en su obra El bautismo de Cristo. Leonardo usó una técnica innovadora para representar el agua y la transparencia del cuerpo humano. La leyenda dice que, al ver el resultado, Verrocchio declaró que no volvería a pintar jamás, convencido de que su aprendiz lo había superado. Durante su formación, Leonardo comenzó también a llenar sus famosos cuadernos de ideas, donde registraba bocetos de máquinas voladoras, vehículos blindados, puentes giratorios, relojes mecánicos y armas futuristas. Muchos de estos inventos no se construirían hasta siglos después. Este hábito de documentar todo sería una constante en su vida, permitiéndonos hoy conocer los secretos de su mente. En 1476, Leonardo dejó el taller de Verrocchio y abrió su propio estudio en Florencia. Sin embargo, ese mismo año enfrentó un momento oscuro.
Fue acusado de conductas inapropiadas junto a otros jóvenes artistas. Aunque fue absuelto por falta de pruebas, este episodio lo marcó profundamente y lo llevó a volverse más reservado. Durante este tiempo, trabajó en una serie de pinturas que demostraban su dominio técnico. Entre ellas destaca La Anunciación, donde experimentó con la perspectiva y la luz de un modo nunca antes visto. También comenzó a recibir encargos de altares, retratos y esculturas, pero su obsesión por la perfección hacía que tardara años en concluir sus obras. Aquí también se evidencia un rasgo clave de su personalidad. Leonardo no era solo un pintor, sino un investigador incansable. Pasaba tanto tiempo analizando cómo se reflejaba la luz en el agua o cómo se distribuían las sombras en el rostro humano, que a menudo abandonaba proyectos por completo. Esto le generó conflictos con sus mecenas, que exigían resultados rápidos. En paralelo, Leonardo comenzó a desarrollar teorías científicas que se adelantaban a su tiempo. Por ejemplo, estudió la hidrodinámica de los ríos y el movimiento del agua en remolinos. Sus cuadernos incluyen diagramas de canales autorregulados y máquinas para controlar inundaciones, proyectos que la ingeniería moderna aún considera brillantes. Pero Leonardo quería ir más allá de Florencia. Sentía que la ciudad limitaba sus aspiraciones y soñaba con encontrar un lugar donde pudiera combinar arte, ciencia y tecnología. Ese lugar sería Milán, donde cambiaría para siempre la historia del arte y la ingeniería. Con apenas 30 años, Leonardo dejó Florencia y viajó a Milán, una ciudad en pleno auge bajo el gobierno de Ludovico Sforza, conocido como Il Moro. Pero Leonardo no llegó presentándose como pintor. En lugar de eso, redactó una carta de presentación que hoy es célebre. Ofrecía sus servicios como ingeniero militar. En la carta, describía 11 tipos de máquinas de guerra que podía diseñar: cañones automáticos, catapultas mejoradas, carros blindados con forma de tortuga, sistemas de defensa subterránea y puentes móviles que podían desplegarse en segundos. Solo al final, casi como un detalle menor, mencionaba que también podía pintar y esculpir. Este gesto convenció a Ludovico de contratarlo inmediatamente. Una vez instalado en la corte, Leonardo desarrolló proyectos que combinaban ciencia, arte y tecnología. Construyó escenografías complejas para las fiestas de la corte, ideó mecanismos hidráulicos para el manejo del agua en los campos y diseñó instrumentos musicales que sorprendían por su belleza y sonido. En sus cuadernos de esta época encontramos diseños que parecen sacados del futuro. Un helicóptero primitivo, con alas que imitaban el vuelo de los murciélagos. Un paracaídas en forma piramidal, calculado matemáticamente para sostener el peso de un hombre. Un traje de buceo hecho de cuero, con tubos para respirar bajo el agua, diseñado para sabotear barcos enemigos. Los primeros esquemas de un robot humanoide, capaz de sentarse, mover los brazos y abrir la mandíbula. Pero Milán también le ofreció la oportunidad de enfrentarse a su proyecto más ambicioso, la estatua ecuestre de Francesco Sforza, un coloso de 7 metros de altura en honor al padre de Ludovico. Leonardo trabajó durante 16 años en los estudios, moldeando un gigantesco modelo de arcilla. Para fundirlo en bronce, ideó un sistema de canalización revolucionario que jamás se había intentado antes. Sin embargo, en 1499, los franceses invadieron Milán. El bronce destinado a la estatua se fundió para fabricar cañones, y el modelo de Leonardo fue destruido por los soldados. El genio quedó devastado. A pesar de esto, en Milán creó una de las obras más célebres de la historia, La Última Cena. Pintada entre 1495 y 1498, en el convento de Santa María delle Grazie, Leonardo rompió todas las normas artísticas conocidas. Capturó el momento exacto en el que Jesús
revela que uno de sus apóstoles lo traicionará. La fuerza de la obra radica en la expresión individual de cada discípulo, todos reaccionando de forma distinta: sorpresa, miedo, incredulidad, ira. Leonardo usó una técnica experimental combinando óleo y temple sobre yeso seco, lo que le permitió alcanzar una profundidad emocional increíble, pero esa misma técnica hizo que la pintura comenzara a deteriorarse rápidamente. Hoy, más de 500 años después, aún se considera uno de los mayores logros artísticos de la humanidad. Sin embargo, su felicidad en Milán llegó a su fin en 1499, cuando los franceses derrocaron a Ludovico Sforza. Leonardo huyó de la ciudad con pocos objetos, pero entre ellos estaban sus cuadernos, que ya contenían miles de páginas de invenciones, estudios anatómicos, diagramas de vuelo y diseños arquitectónicos. Allí comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Tras dejar Milán, Leonardo vagó durante un tiempo por distintas ciudades, hasta que en 1500 regresó a Florencia. Allí encontró una ciudad transformada, donde el arte alcanzaba un nuevo nivel de esplendor. Pero también encontró un rival formidable: Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel y Leonardo no podían ser más distintos. Miguel Ángel era impulsivo, apasionado y de carácter explosivo. Leonardo, en cambio, era metódico, reservado y analítico. Su rivalidad estalló en 1504, cuando la ciudad les encargó a ambos decorar las paredes del Salón del Cinquecento en el Palacio Vecchio. Leonardo trabajaría en la batalla de Anghiari y Miguel Ángel en la batalla de Cascina. Leonardo ideó una técnica experimental de pintura al óleo directamente sobre el yeso seco. Durante meses estudió cada detalle, entrevistó a soldados veteranos y hasta asistió a entrenamientos para capturar el movimiento real del combate. Pero su método no funcionó. Los pigmentos comenzaron a escurrirse por la pared debido a la humedad. La obra quedó inacabada, pero los bocetos que se conservan son tan poderosos que inspiraron a generaciones de artistas posteriores, incluido Rubens. Fue durante estos años que Leonardo comenzó a trabajar en una de sus obras más enigmáticas y célebres, la Gioconda, conocida mundialmente como la Mona Lisa. Se cree que la modelo fue Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino. Sin embargo, Leonardo nunca entregó el cuadro a quien se lo encargó. Pasó 4 años perfeccionando los detalles, aplicando su técnica del esfumato, que difumina las líneas hasta lograr transiciones invisibles entre luz y sombra. El misterio de la Mona Lisa reside en su sonrisa. Leonardo estudiaba cómo los músculos de la boca podían transmitir emociones ambiguas. En sus cuadernos anotó que la sonrisa debía sugerir placer y tristeza al mismo tiempo. Esta ambigüedad emocional sigue fascinando a científicos y expertos 5 siglos después. En paralelo, Leonardo realizaba estudios sobre óptica, mecánica, arquitectura y anatomía. Diseccionó más de 30 cuerpos humanos para entender los músculos, las venas, el corazón y hasta el cerebro. Descubrió que las válvulas cardíacas funcionan con un sistema de turbulencias, algo que los cardiólogos confirmarían siglos más tarde. Pero su espíritu inquieto pronto lo llevó lejos de Florencia. Necesitaba nuevos desafíos, y el siguiente capítulo de su vida lo llevaría a Roma, donde se encontraría con otros gigantes del arte y con nuevas frustraciones. En 1508, Leonardo viajó a Roma bajo la protección de Giuliano de Médici, hermano del Papa León X. Roma era entonces un hervidero de arte y ciencia. Allí convivían 3 genios irrepetibles: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Sin embargo, Leonardo no fue recibido con el mismo entusiasmo que en Florencia o Milán. El Papa esperaba que Leonardo pintara grandes frescos, pero el maestro estaba más interesado en sus experimentos científicos.
Construyó hornos de alta temperatura para estudiar la resistencia de distintos materiales. Diseñó microscopios rudimentarios, analizó fibras musculares y hasta comenzó un proyecto para mapear el sistema nervioso humano. Sin embargo, muchos de estos experimentos fueron interrumpidos por órdenes papales debido a restricciones religiosas. Mientras Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina y Rafael trabajaba en las estancias vaticanas, Leonardo se sentía desplazado. Su taller comenzó a disolverse y su reputación como pintor disminuyó. Aún así, en secreto, continuaba llenando páginas y páginas de sus cuadernos con diseños de máquinas para volar, submarinos, vehículos blindados, máquinas de tejido automático y sistemas de irrigación agrícola que se usarían siglos después. En 1516, con casi 64 años, Leonardo recibió una invitación inesperada. El rey Francisco I de Francia, gran admirador suyo, lo llamó para que se estableciera en el castillo de Clos-Lucé, cerca de Amboise. Allí, Leonardo fue tratado con honores. Recibía un salario elevado, tenía asistentes personales y, sobre todo, libertad total para trabajar en sus inventos sin presión. Fue en Francia donde terminó sus últimos estudios anatómicos y presentó una serie de proyectos arquitectónicos que incluían ciudades autosuficientes con sistemas de saneamiento y circulación planificada. Sus ideas, demasiado avanzadas para su época, anticiparon el urbanismo moderno. Leonardo pasó sus últimos años en el castillo de Clos-Lucé, rodeado de discípulos fieles como Francesco Melzi y Gian Giacomo Caprotti, conocido como Salai. Aunque su salud se deterioraba, su mente seguía activa. Continuaba haciendo bocetos, diseñando máquinas imposibles y reflexionando sobre el significado de la vida, la naturaleza y el conocimiento. En estos años, Leonardo escribió algunas de sus frases más profundas. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, una vida bien usada produce una dulce muerte. También dejó instrucciones para que sus cuadernos fueran preservados, aunque muchos se dispersaron por Europa y el mundo. Hoy, algunos se conservan en colecciones privadas y museos, y siguen revelando secretos que aún no hemos terminado de descifrar. El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci murió a los 67 años. La leyenda cuenta que el rey Francisco I sostuvo su cabeza mientras exhalaba su último aliento, diciendo después: «Nunca existió otro hombre en el mundo que supiera tanto como Leonardo». Pero su muerte no fue el final. Su legado es tan vasto que sigue transformando la humanidad. Inventos que parecían fantasía, hoy son realidad. Helicópteros, paracaídas, robots, puentes mecánicos, armas avanzadas, sistemas hidráulicos. En el arte, sus técnicas siguen siendo estudiadas y replicadas. En la ciencia, sus descubrimientos anatómicos y ópticos adelantaron siglos de investigación. Leonardo no solo fue un pintor, fue ingeniero, arquitecto, anatomista, inventor, músico, filósofo y visionario. Representó como nadie el ideal del hombre renacentista, alguien que nunca deja de aprender. Su mensaje, más vivo que nunca, es claro. La curiosidad es la clave para trascender los límites humanos. Y así llegamos al final de este increíble viaje por la vida y el legado de Leonardo da Vinci, un hombre que nos enseñó que la curiosidad, la creatividad y el deseo de aprender pueden cambiar el mundo. Si hay algo que podemos aprender de Leonardo, es que los límites solo existen en nuestra mente. Él soñó con máquinas imposibles, con conquistar el cielo, con entender los misterios de la vida, y aunque no vio todo realizado, abrió las puertas del futuro para toda la humanidad. Si estás aquí, es porque también te mueve esa misma chispa de conocimiento, esa pasión por descubrir y aprender algo nuevo cada día. Y eso, créeme, te convierte en parte de un grupo muy especial de personas que no se conforman,
que buscan ir siempre más allá. Por eso te invito a que te suscribas a nuestro canal Read, Look, Aprende, que actives la campanita y que nos acompañes en los próximos viajes a través de la historia, la filosofía, la ciencia y las ideas que han moldeado al ser humano. Aquí seguimos creando contenido pensado para personas como tú, curiosas, apasionadas y con hambre de conocimiento. Y recuerda algo muy importante: cada día es una oportunidad para aprender, crecer y reinventarte. Si Leonardo pudo imaginar el futuro hace más de 500 años, tú también puedes crear el tuyo hoy. Cree en tu capacidad, confía en tus ideas y nunca dejes de soñar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, read, look y aprende. Hasta la próxima, genios del conocimiento.